¿Qué pasa, señores? Estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy voy a explicar los mejores métodos de estudio que me he encontrado, que yo ya sabía, y en el final voy a dar el método que yo usaba, que para mí es el mejor, que una persona que está en segundo bachillerato, primero o secundaria, pues podría aplicar, ¿no? Un sorbito al café y empezamos. Bueno, en primer lugar tenemos a un clásico, la verdad que seguramente la habéis escuchado ya, así que no voy a perder mucho tiempo explicando cuál es este método, pero básicamente lo he puesto porque es muy útil y sobre todo para secundaria viene muy bien y era el que yo utilizaba. Este es el método Pomodoro y básicamente este método pues consiste en unos periodos de 25 minutos con descansos de 5 minutos entre ellos. Y bueno, cada 4 pomodoros, que son cada 4 periodos de 25 minutos, se descansa entre 15 y 30. Básicamente, este método de estudio se centra en mantener una buena concentración a lo largo del tiempo y pues evitar la fatiga mental o el cansancio. Yo la verdad que lo recomiendo para secundaria, pero para cursos, por ejemplo, primero o segundo bachillerato, que ya suelen ser materias más extensas, al final el nivel sube mucho y la intensidad también, pues la verdad que no lo recomiendo y creo que hay algunos mucho mejores que este. En segundo lugar, pues tenemos un método que lo he visto mucho, yo lo he utilizado alguna vez que otra, pero más que utilizarlo sí que lo he visto. Este es el método Zencaster y la verdad que me parece muy interesante. Y sobre todo si eres una persona que le cuesta un poco memorizar tal cual el contenido, ¿no? O el temario, o a lo mejor subrayas y también te cuesta no memorizar lo que pone en el tema en la hoja, pues te puede venir bastante bien. Básicamente consiste en que cuando tengas el temario delante tuya y te empieces a leer, en vez de memorizarlo directamente, lo que vas es cogiendo unos, no sé, yo lo he visto mucho con Popsis, ¿no? Que son como unas tarjetitas con un pegamento que se pone, pues lo puedes poner en el libro o en la libreta. Y lo que vas haciendo es tomando notas de las cosas que a ti te parezcan interesantes o que tú creas que puede entrar o sí, cosas que a ti te llamen la atención. Y bueno, todas estas notas que tú vayas poniendo durante lo que es la lectura del temario, tienen que ser escritas, esto es esencial del método, tienen que ser escritas con tus propias palabras. No puede ser cogidas o parafraseando lo que dice, porque al final es como estás haciendo lo mismo, estás intentando memorizar tal cual. Entonces lo que tienes que hacer es esas notas con tus propias palabras y cada nota debe estar conectada entre sí. Imagínate que esas notas son ideas tuyas que tú las entiendes perfectamente y están todas conectadas entre sí. Entonces, mientras tú tienes el temario, tú tienes tus notas al lado. Entonces, tú te estudias tus notas porque son tus ideas del temario mismo, pero bien explicadas como tú entiendes mejor o como tú veas mejor. Muy importante que estas notas estén enlazadas entre sí y que no sean totalmente, diferentes. Esto lo que hace es hacer estudio más que la memorización, que es algo que puede ser un talento, puede ser una capacidad, hacer estudio más natural, que hacer estudio como si fueran ideas tuyas, como si fueran ideas que tú entiendes, que algo más natural, básicamente, ¿no? En tercer lugar, pues tenemos el método Feynman. La verdad que este método es uno de los que más he utilizado durante mi vida y es uno de los más útiles también que creo que puedes utilizar. Antes de aplicar este método, tienes que haberte ya estudiado pues con unos 2 días antes el tema, porque si no vas a tardar mucho y no va a tener la magia esa de este tipo de estudio. Básicamente se trata en explicar como así fuera una exposición a tu familia, a tu hermana, a tu padre, a quien sea, o incluso lo puedes hacer en el cuarto solo, pero tiene que ser la explicación del tema con tus propias palabras y de manera muy simple, ¿sabes? Que todo el mundo lo entienda, que hasta un niño pequeño lo entienda. La verdad, yo, lo solía hacer para historia, ingeniería, tecnología, todas estas asignaturas que tenían vasto contenido de información. Pero, yo como no tenía nadie, pues lo hacía, no tenía nadie, no, sino mis padres estaban trabajando y, mi hermana estaba estudiando, ¿no? Pues entonces lo hacía en voz alta en mi cuarto, pero como si lo estuviera explicando a un público. Esto lo que te va a hacer es
sentar muy bien las bases del tema y además de una manera bastante rápida, porque al final estás como hablando, que es muchísimo más rápido que escribir o memorizar incluso. Y también pues cuando, por ejemplo, te quedes cortado o no sepas cómo continuar, ya sabes cuál es la parte que más mal vas y que más te está costando. Entonces también lo que te hace es darte cuenta de los errores que estás teniendo, errores de memorización al final, y para, volvértelo a repasar y asentarlo mucho mejor. En último lugar, te voy a presentar cuál es el método de estudio que yo utilizaba y que al final pues me ha dado el estar aquí en Estados Unidos, el tener una beca que pueda permitirme, sin que mis padres tengan una carga económica muy grande, pues estudiar aquí, ¿no? Que al final aquí las universidades son muy caras. Y no he puesto ningún tipo de método más de estudio en este vídeo, porque creo que hay muchos más como ActiveRecall o muchísimos más modernos que me parece que he visto algunos que otros que son inútiles, son una mierda, no sirven para nada. Entonces, en esto pues he enumerado los que mejor me parecen, los que más útiles me parecen, y la verdad es que si algo ya está inventado y ya está bien, no hay por qué cambiarlo, ¿no? Continúo con cuál es la manera en la que yo estudio. Y mi método básicamente consiste en una combinación de todos los mejores métodos de estudio, a mi parecer, y los se dividen en varios días. Vamos a poner pues 4 o 5 días. Ahora vas a entender que yo lo que hacía era una combinación y elegía el mejor para cada día o hacía una combinación de los mejores para ese día. Ahora cuando vaya explicando pues lo vas a entender mucho mejor. En secundaria al final sabes que todo es más simple, todo es más fácil y no tiene nada que ver con primero o segundo bachillerato. Entonces al final en secundaria lo que tienes que tener mucho en cuenta si estás en esos cursos es la organización de tiempo y planificación del día. Tengo vídeos donde te doy tips, hábitos, crear implementación de hábitos positivos que te van a ayudar mucho a crear esa como rutina o método de planificación y organización de tiempo. Pero el caso no me voy a entender mucho en esto. Cuando llegué a bachillerato, al final tú estás llegando a 2 años que van a ser un infierno y yo tuve que cambiar todo mi método de estudio. Yo hacía antes como un pequeño método Pomodoro y cuando llegué al final a primero o segundo bachillerato, tuve que valorar mucho la concentración a largo plazo, la productividad y sobre todo la calidad del estudio. Entonces, ¿qué hacía? Pues yo, por ejemplo, el primer día hacía una extensión del método Pomodoro, ya que el método Pomodoro para mí me opino que para el primero o segundo bachillerato es muy poco tiempo de periodo de concentración. Al final se gasta mucho tiempo en empezar a sentarte, tal cual. Entonces yo hacía entre unos 45 minutos y 1 hora y cuarto de estudio, de periodos de estudio, y luego con un descanso de 15-20 minutos, descanso activo, un descanso que lo que haga es airear la cabeza, no saturarla más, como puede ser viendo Instagram o entreteniéndote con la Play, cualquier cosa. Yo lo que hacía a lo mejor era ir a la cocina, beber agua, merendar incluso. Y a nivel de memorización yo lo que hacía era cogía el tema y empezaba a leérmelo. Luego de que te lo lees, que no te debe durar más de 10-15 minutos de leerte un tema, o a lo mejor si es muy largo, pues 20 minutos, la siguiente lectura debe ser redondeando palabras, subrayando frases que te parezcan interesantes, incluso anotando algo, no como el método de Spellcasting, que es usando los POP-it, porque eso ya son ideas un poco más extensas, con tus propias palabras, no tan así, sino algo más cortito. La tercera vez que ya te vas a leer el tema, estoy hablando del tema entero, o sea, del tema 7, por ejemplo, que son a lo mejor 6 folios. La tercera vez que te la lees, ya lo que estás haciendo es leerlo, esto es lo que te va a durar más, es leer detenidamente cada párrafo o cada página e intentar repetírtelo en la cabeza. A lo mejor te lees esto y este párrafo de 5 o 6 líneas te lo repites rápidamente. Tampoco, o sea, no sin mirar, sino te lo puedes repetir en la cabeza, pero ir como mirando así un poco el párrafo. No hace falta que sea como intentar memorizarlo, sino algo un poco con más fluidez. Pues así hasta que terminas el tema. Aquí hubiera terminado tu primer día de estudio.
El segundo tema de estudio, yo por ejemplo, seguramente pues tendrás 2 temas por examen, o 3 incluso, o acumulativo. Tú al final, pues el segundo día, lo que haces, si por ejemplo tienes 2 temas que no te has estudiado nunca, pues el primero, el segundo día te lees el primero rápidamente y el segundo aplicas esto mismo que te acabo de decir. Estamos ya en el tercer y cuarto día y contamos con que ya tenemos una bastante idea de lo que son los 2 temas. Aquí lo que vas a hacer es, si tienes algún familiar, lo llamas y tú vas a ir con el papel como si fuera una exposición e intentas explicárselo como te dije en el método Feynman, con las palabras más sencillas. Si se te olvida, sigues y luego ya lo pones como que esto es lo que se me ha olvidado y o no he sabido bien decirlo y luego te lo repasas. O también si estás solo, como a mí me pasaba, era pues coges, yo lo que hacía mucho, que era me entretenía mucho y se me pasaba el tiempo bastante rápido, era cogía la hoja y me empezaba a dar vueltas por el dormitorio o andando o quedándote parado, cualquier cosa, pero en voz alta. A veces parecía un loco, pero al final esto funciona. Y ya pues el cuarto, quinto día, lo que vas a hacer es leerte tus resúmenes, tus notas, tus temas subrayados, te lo vas a leer de nuevo como detenidamente, pero sabes, o sea, ya te lo sabes supuestamente, porque ya has estado, si has sabido exponerlo, seguramente vas a notar mucha diferencia de cuando te lo has memorizado leyendo, como cuando te lo has memorizado exponiendo, vas a notar mucha diferencia. Y el último día ya al final lo que vas a hacer es un pequeño estudio, un pequeño repaso, porque ya todo te lo sabes, ¿vale? Todo ha sido estudiado, ya es el último día, lo único que tienes que hacer es incrementar un poco la confianza, que para eso es el repaso. Te lo vuelves a leer tranquilamente, no debe durar más de 45 minutos este repaso y te miras tus notas, te miras tus cosas, incluso te puedes mirar vídeos. Yo en selectividad, creo que ya lo he dicho en algún vídeo, yo me estudié los 2 siglos y uno de los siglos me lo estudié viendo documentales y viendo vídeos, simplemente, o sea, así. Y bueno, este es el método que yo utilizaba para estudiar. Obviamente hay que dividirlo en un par de días dependiendo la longitud, la longitud de lo que vayas a estudiar, ¿no? Si son 4 o 5 días, esto lo tienes que ir tú planificando a tu semejanza. Pero bueno, yo te he puesto este ejemplo, que sería un ejemplo fácilmente de a lo mejor de temas de historia o de tecnología e ingeniería. Y bueno, espero que te haya gustado, que te haya ayudado, que es lo más importante.